En la clase de hoy vamos a repasar algunas cosas para el examen de evaluación. En la clase de la semana que viene también. Es decir, que la clase de hoy y la de la semana que viene van a ser de repaso para el examen de evaluación. ¿En qué va a consistir el examen de evaluación? Pues el examen de evaluación va a ser un test que vais a hacer en Schoology y qué preguntas se van a preguntar. Preguntas como las que habéis contestado en los cuestionarios de clase a lo largo de la evaluación. Muy parecidas. Exactamente del mismo estilo, a lo mejor cambiando pues, alguna palabra, alguna cosa, pero muy parecidas esas mismas preguntas. Entonces yo ahora voy a ir contestando algunas de ellas para repasar. Vamos a empezar con las preguntas relativas a la última parte que hemos visto, que es la parte de Internet, la web, cómo funciona Internet, cómo funcionan las páginas web, etc. Y entonces empezamos por esta pregunta. La pregunta 7, que dice relaciona cada término con el ejemplo correspondiente. Esto de aquí, ¿qué es? Es una dirección IP. Recordad que cada ordenador conectado a Internet tiene una dirección IP que lo identifica, es como su número de teléfono. Y esa dirección son números, igual que un número de teléfono. Y cada ordenador conectado a Internet tiene su dirección IP única. Entonces esto es una dirección IP, claramente. Y aquí tenemos dirección IP. Pero aquí también tenemos dirección IP, hay dos. Claro, es que hay dos direcciones IP. Vale, entonces ahora hay que distinguir porque aquí pone dirección IP pública y aquí pone dirección IP privada. Y tenemos que distinguir a cuál de las dos es cada una de ellas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de direcciones IP públicas y privadas? Las direcciones IP que hay en Internet, que cada ordenador que se conecta a Internet tiene, son únicas. Cuando un ordenador se conecta a Internet no puede haber otro que tenga la misma dirección IP que él. Igual que no puede haber dos personas con el mismo número de teléfono. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú quieres a tu ordenador ponerle una dirección IP, no para conectarlo a Internet, que eso sería imposible, sino para conectarlo con otros ordenadores tuyos, por ejemplo, en tu casa tienes 4 ordenadores y quieres conectarlos todos y que utilicen el mismo sistema que utiliza Internet, pues puedes hacerlo, pero tienes que utilizar unas direcciones IP que sean privadas, que no que fuera de esa red tuya doméstica no existen esas direcciones. No es como si en los números de teléfono, imaginaos, pues se dijese todos los números de móviles que empiezan por 5 son privados. Esos no existen en la red pública, no existen en la red. Entonces, con esos números puedes hacer lo que quieras. Pues en las direcciones IP ocurre lo mismo, ¿no? Hay algunas direcciones IP que se llaman privadas porque no existen en Internet. Es decir, ningún ordenador de Internet que esté conectado a Internet tiene una dirección así. Y por tanto, tú si quieres usarla para un uso privado tuyo, puedes hacerlo perfectamente, pero no para comunicarte por Internet. ¿Cómo sabemos cuáles son privadas y cuáles son públicas? Bueno, en clase explicamos que todas las que empiezan por 192.168 son privadas. 192.168 es una dirección privada. Hay otros rangos de direcciones privadas, pero todas las que empiezan por esos dos números seguidos, o sea, 192.168, son privadas. Luego ya pues, puede venir lo que sea. Con lo cual esta es una dirección privada, o sea, es la B. Vale, y por tanto esto es la dirección IP pública, que es la C. Muy bien. Más, ¿qué es esto? Esto es el nombre de un servidor de Internet. Pero este servidor de Internet tiene una dirección IP, ¿vale? Pero esa dirección IP se puede traducir a un nombre porque así es mucho más fácil recordarlo. Es mucho más fácil recordar google.com que recordar, pues no sé, imaginaros que este 172.217.16.228 fuese el número de Google, ¿no? Es como tú en el móvil, tú no te acuerdas de los números de móvil de tus amigos. Tú te acuerdas de, tú en tu móvil tienes la lista de contactos, tienes los nombres. Tú pinchas ahí y ya tu móvil se encarga, tu móvil en esa lista sí que tiene el número de móvil guardado. Pues esto es algo parecido. Tú no tienes que acordarte de las direcciones IP de los servidores a los que quieres conectarte. Tú escribes el nombre y ya hay un sistema por el cual ese nombre se traduce a una dirección IP, pues está apuntado en algún sitio y te comunicas. Esto se llama, estos nombres que sustituyen a las direcciones IP para que sea más fácil, se llaman nombres de dominio. También DNS. DNS significa Domain Name System. Por tanto, esto es un nombre de dominio. O sea que esto es la A. Vale, ¿y esto qué es? Esto es una URL. ¿Os acordáis que en Internet hay servidores, pero los servidores, como google.com, tienen dentro archivos? Y esos archivos los comparten con los ordenadores que están conectados a Internet. Entonces, tú cuando
te conectas a un servidor, le pides un archivo concreto. ¿Y eso cómo lo identificas? ¿Cómo identificas un archivo en concreto? Con una cosa que se llama URL, Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recurso, que es una expresión que me permite localizar un archivo concreto dentro de un servidor. Y tiene varias partes, ¿no? Una es el nombre del servidor, claro, el DNS del servidor, que también podemos poner ahí la dirección IP. Otra es esto, bueno, esto ahora veremos cuál es la estructura. El caso es que esto es una URL, ¿vale? Claramente. Y ahora, precisamente, esta es la primera pregunta, la 7. Ahora, en la 8, precisamente, vamos a estudiar qué es una URL. O analizar cuáles son la estructura de una URL, ¿no? Ya he dicho lo que es una URL. Sirve para localizar un recurso en Internet, un recurso concreto, que puede ser un archivo o puede ser un servicio concreto, una información concreta que tiene un servidor. Un servidor tiene una información concreta y yo quiero pedirle esa información concreta. Y entonces esa URL tiene varias partes, que aquí nos piden que identifiquemos cuál es cada una. La primera parte, esto que pone aquí HTTPS, esta primera parte, se refiere ¿a qué? ¿Es el nombre de dominio del servidor? No, el nombre de dominio claramente es, ya lo hemos visto antes, el DNS, google.com. Esto es el nombre de dominio, esto es la A, vale. ¿Es el puerto del servicio? No, ahora veremos qué es el puerto del servicio. Es lo que se llama el esquema, que identifica cuál es el tipo de servicio al que se accede y cuál es el protocolo que utilizamos para acceder. Es decir, el protocolo es el idioma en el que se habla los ordenadores entre sí para intercambiar información. Y ese idioma, cuando hablamos de páginas web, se llama HTTP. ¿Vale? HTTP es el protocolo con el que se comunican un cliente y un servidor web. O sea, con el que se comunican el navegador de Internet de tu ordenador y el servidor web de Google, donde están alojadas las páginas de Google o el que sea. Entonces, este, por tanto, es el protocolo que se llama también esquema. Esto es la B, por tanto. Vale, 443, ¿qué es? ¿Esto de aquí qué es? Esto es el puerto. ¿Qué es eso? Es el puerto de servicio. ¿Y qué es eso del puerto? Bueno, entonces ya expliqué que en un ordenador conectado a Internet que tiene una dirección IP, ese ordenador tiene una dirección IP, puede haber varios programas conectándose a Internet simultáneamente. Porque, por ejemplo, puedes tener abierto el navegador de Internet porque estás viendo tu correo electrónico y a lo mejor al mismo tiempo estás conectado a Zoom porque estás en una clase o lo que sea. Entonces tienes dos programas, ¿no? Que son el navegador de Internet, que está conectado a Internet, a Google, por ejemplo, y tienes el programa de Zoom que está conectado a Zoom. Y entonces los dos usan la misma dirección IP, porque la dirección IP es del ordenador. Y es una. El ordenador tiene una para todos los programas que están ejecutándose. Entonces, cuando llega información a tu ordenador, va dirigida a tu dirección IP. ¿Cómo sabe tu ordenador a qué programa tiene que ir dirigida esa información? O sea, llega un correo electrónico y cómo sabe que hay que enviárselo al navegador de Internet y no al cliente de Zoom. ¿Eso cómo se sabe? Eso se sabe porque cada programa que está conectado a Internet dentro del ordenador tiene asignado un puerto, que es un número. Lo mismo pasa en los servidores. El ordenador que da el servicio puede tener varios programas conectados a Internet dando servicios distintos. Y entonces cada programa conectado a Internet tiene un puerto. Cuando el programa está dando un servicio, pues se dice que eso es el puerto de ese servicio. Cuando es del cliente, se dice que es el puerto del cliente. Y entonces hay algunos servicios, como el servicio web, que es el servicio de los ordenadores que dan páginas web, que es el que más se usa, que tienen unos puertos que siempre son los mismos. Es decir, que un servidor web siempre usa ese puerto. En los servidores web son dos. Son el 443, que es este que vemos aquí, y el 80. La diferencia es que cuando se utiliza HTTPS, eso siempre va por el puerto 443. Y cuando se utiliza HTTP sin S, eso es el puerto 80. La diferencia es la seguridad. La diferencia es que cuando utilizamos HTTPS en ese protocolo, las comunicaciones van encriptadas. Significa que toda la información que viaja del cliente al servidor viaja encriptada para mayor seguridad. Bien, ¿qué es esto de /search que viene a continuación? Eso es la ruta de acceso al recurso que queremos, ¿no? Los recursos en un servidor están organizados en carpetas y esta es la carpeta donde está lo que queremos, por lo tanto es la ruta de acceso al recurso. Vale, por último, en este caso, como es un buscador, el servidor al que estoy accediendo es un buscador, yo quiero que busque una información concreta. Entonces, ¿cómo le digo eso? ¿Cómo le hago la consulta concreta que quiero hacer? Pues detrás de la ruta de acceso pongo una interrogación y luego pues, unos códigos que según cada servidor serán distintos, ¿no?
En el caso de Google, por ejemplo, para decirle que queremos buscar una palabra concreta, usamos este código. Y ya está, pues yo aquí, esto es la consulta, es la última parte, consulta. ¿Vale? Pues estas son los nombres de cada una de las partes de una URL. Bien, siguiente pregunta. Marca las afirmaciones verdaderas. El navegador no puede acceder al código fuente HTML de la página que está visualizando porque dicho código se encuentra oculto en el servidor. ¿Esto es verdad? No, esto no es verdad. El navegador sí puede acceder al código fuente de la página que está visualizando, si no, no podría visualizarla. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cómo funcionan las páginas web? Voy a poneros el esquema que explicamos en su momento para que entendáis bien cómo funcionan las páginas web. Recordad que este es el gráfico con el que explicamos cómo funciona la web. Lo que yo aquí tengo a la izquierda es un ordenador de una casa, de alguien que se está conectando a internet y está viendo una página web. Y lo que yo veo a la derecha es un servidor que tiene esa página web. Y esa página web, el servidor, ¿dónde la tiene guardada? La tiene guardada en un archivo. Supongamos que ese archivo se llama index.html. Y supongamos que ese servidor se llama servidor.com. Entonces, cuando el cliente abre el Chrome, por ejemplo, y escribe arriba servidor.com, enter. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el cliente, mi ordenador de casa, le envía al servidor, que se llama servidor.com, le envía un mensaje diciéndole, quiero que me envíes tu página index.html. Entonces el servidor coge ese archivo, index.html, pum, y lo envía de vuelta al cliente. Y el cliente lo que recibe es esto de aquí, que es un archivo HTML. Esto es lo que recibe el cliente. El Chrome, el navegador de internet, recibe esta información. Entonces, ¿qué es lo que hace Chrome con esa información? No te la pone ahí directamente en la pantalla, no. Lo que hace es interpretarla. Esa información está escrita en un lenguaje que se llama HTML. Es un archivo de texto, esto lo vamos a revisar ahora. Es un archivo de texto, pero que tiene incrustadas unas marcas, se llaman así marcas o etiquetas, tags, que le indican al navegador cómo tiene que dibujar lo que viene, el texto que viene en el archivo. Entonces, por ejemplo, aquí pone hola, y ahora hay aquí una cosa rara, que es menor que B, mayor que aquí en la página web no aparece. ¿Eso por qué es? Porque esto es una etiqueta. ¿Vale? Y aquí hay otra etiqueta, que por cierto aquí debería haber una barra como esta. O sea, esto es un error, aquí debería haber una barra. Entonces, esta etiqueta B, ¿qué significa? Significa, quiero que esta palabra la escribas en negrita. Por eso esta palabra aparece en negrita en la pantalla. Porque esos códigos le indican al navegador que esa palabra la tiene que escribir en negrita. Bueno, entonces, el navegador recibe este archivo index.html para interpretarlo y dibujarlo en la pantalla y recibe el archivo y por supuesto que puede ver el código fuente. Esto es lo que se llama el código fuente de la página, el código HTML. Lo puede ver, claro, porque si no, no podría dibujarlo en la pantalla. Lo que no va a poder es modificar el archivo del servidor, porque el servidor tiene su propia copia y a ti te manda una copia. Pero tú no puedes modificar la copia original, el original del servidor no lo puedes modificar. Puedes modificar la copia que el servidor te ha mandado, pero no puedes modificar el original. Vale, pero desde luego que puedes ver el código fuente. Y de hecho, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esto es la página web de Google. Entonces, mi ordenador ha recibido la página web de Google y ha recibido el archivo y puedo ver el código fuente, ¿no? Yo le doy aquí al botón derecho, ver código fuente, y aquí está el código fuente de la página. Bueno, la verdad es que yo entiendo algo de esto, pero el ordenador sí, porque conoce estos códigos HTML. Esta página es muy complicada. Bueno, la mayor parte de las páginas así más normales son muy complicadas, no son fáciles de entender porque tienen mucho código de programación también. Pero bueno, el hecho es que yo tengo el archivo. Yo he recibido el archivo y entonces, pues si puedo ver la página es porque puedo ver el archivo, ¿vale? O sea que el servidor sí que recibe el código fuente de la página y por tanto aquí la respuesta es que el navegador no puede acceder al código fuente. Eso es falso, sí que puede acceder, ¿vale? Por tanto esta no la vamos a marcar. Luego, un archivo HTML es un archivo de texto, eso es verdad, ya lo hemos dicho. Tú recibes un archivo de texto con unos códigos especiales que se llaman etiquetas, pero es un archivo de texto. Las imágenes que vemos en una página web se almacenan en el mismo archivo que el texto de la página. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no lo marcamos porque no es verdad. Se almacenan en archivos distintos. En la ilustración que os he puesto antes, ¿vale? Que podemos
volver a ver. En esta ilustración se ve claramente cómo son dos archivos distintos, el archivo de la página y el archivo de la imagen. Es un archivo distinto. Y entonces lo que ocurre es que cuando yo recibo la página, aquí hay una etiqueta que pone IMG y aquí me dice cuál es el nombre de la página. Aquí debería poner .png, ahí hay una rata también. Y entonces el cliente dice, anda, tengo que dibujar aquí una imagen. Entonces lo que hace es pedirle al servidor que le mande el archivo con la imagen, ¿vale? Pero son dos imágenes separadas distintas, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Por tanto, las imágenes que vemos se almacenan en el mismo archivo, falso. Por último, el formato de lo que se visualiza en una página se especifica en el archivo HTML mediante unas marcas llamadas etiquetas o tags. Sí, eso es lo que hemos explicado de esa B, que significaba poner en negrita y cosas así. Esas son verdaderas. Pregunta 10. Cada programa que se ejecuta en un ordenador tiene una dirección IP distinta. Eso es mentira. El ordenador tiene una única dirección IP para todos los programas que se estén ejecutando en ese ordenador. ¿Cómo se distinguen unos programas de otros? Por el puerto. Pero la dirección IP es la misma. Bueno, entonces ahora vamos a practicar, vamos a ver si estas ideas las hemos repasado bien. Y para eso vais a responder online. Os van a aparecer unas preguntas en la pantalla y vais a tener que responder a esas preguntas. Voy a dejar unos minutos para que respondáis a las preguntas y luego yo las voy a corregir. Bueno, pues creo que ya he dejado tiempo suficiente, entonces ahora voy a explicar cuáles serían las respuestas correctas. Las respuestas correctas serían, primera pregunta, ¿todos los programas que se ejecutan en el mismo ordenador usan la misma dirección IP? Verdadero. Acabamos de contestarlo, pero al revés, ¿verdad? La pregunta. 2. Marca los puertos estándar utilizados por los servidores web. Puertos estándar utilizados por los servidores web, el 80 y el 443. Estos serían los dos puertos estándar utilizados por los servidores web. El lenguaje en el que están escritas las páginas web se llama HTML, ¿vale? No HTTP, ¿no? Que eso es el protocolo con el que se comunican los ordenadores. No JSON, que es un formato de archivo que se usa en Internet, pero no son páginas web. Y tampoco URL, que es otra cosa, es como especificamos la dirección de una página en Internet, pero no. Lo que hay dentro de la página web es HTML, que significa lenguaje de marcas de hipertexto. 4. ¿Cuál de las siguientes es una dirección DNS? Bueno, esto ya hemos visto que es una dirección IP, o sea que esto no. Esto es una dirección DNS, claro. Google.com. DNS es nombre de dominio, Domain Name System, nombre de dominio. Esto tampoco, esto es una URL completa. Es verdad que dentro hay una DNS, pero no es una DNS, es una URL completa. Y lo último es una dirección IP, pero con el puerto, especificando el puerto. Bueno, pues ya está. Estas eran las primeras preguntas. Vamos a continuar y vamos a pasar a repasar las funciones. Entonces, para repasar las funciones, vamos a ver las siguientes preguntas. Vamos a ver, primera pregunta. Nos dan una función, la definición de una función, y nos preguntan cuál es el nombre, cuál es el tipo de valor devuelto, el tipo del parámetro y el nombre del parámetro. Vamos a ver, una función tiene 4 partes. Esas 4 partes son, primera, el tipo de dato devuelto. Segunda, el nombre. Tercera, los argumentos o parámetros entre entre paréntesis. Tipo de valor devuelto, nombre, argumentos o parámetros, entre paréntesis. Cuarta, el cuerpo de la función, que son las sentencias que forman la función, entre llaves. O sea, tipo de valor devuelto, nombre, entre paréntesis, lista de argumentos o parámetros, y entre llaves, cuerpo de la función, las sentencias. Entonces, ¿cuál es el nombre de la función? Según esto, ¿cuál sería el nombre de la función? Pues el nombre de la función sería inicial. Vale, ¿cuál es el tipo de valor devuelto? Char. Esto de aquí. ¿Cuál es el tipo del parámetro? String. El parámetro tiene siempre un tipo y un nombre. ¿Y el nombre del parámetro cuál es? Palabra. Como cualquier variable, porque es una variable en realidad.
Entonces tiene su tipo y su nombre. ¿Vale? Pues ya está. Esta es la primera pregunta. Segunda. Completa lo que falta en la definición de la siguiente función, teniendo en cuenta... Bueno, ¿qué falta en esta definición? Hemos dicho que tiene 4 partes. Tipo de valor devuelto, nombre, lista de argumentos, entre paréntesis, y cuerpo entre llaves. ¿Tenemos el cuerpo? Sí, ahí está, con una sola sentencia. Pero tenemos el cuerpo. ¿Tenemos los argumentos entre paréntesis? Sí, ahí está. Un argumento de tipo string que se llama ese. Nombre de la función también, last, que es lo único que falta, el tipo de valor devuelto. ¿Qué tipo de valor devuelve esta función? ¿Yo cómo sé qué tipo de valor devuelve la función? Para eso tengo que fijarme en la sentencia return. Una función cuando devuelve un valor tiene una sentencia return con la que se devuelve ese valor. ¿Se devuelve a quién? Se devuelve al programa que ha llamado a esa función. ¿Y cómo sé de qué tipo es lo que está devolviendo la función? Pues tengo que analizar qué es lo que devuelve. Lo que devuelve es el valor de esta expresión, ¿vale? Y esa expresión tiene un valor de qué tipo. Vamos a analizarla. ¿Qué significa ese.size? Ese.size significa el tamaño de esto. Esto es un string. Un string es una palabra, un texto. ¿Y qué es el tamaño del texto? El número de caracteres, el número de signos, de letras que lo forman, ¿no? Con lo cual yo aquí lo que estoy es cogiendo el número de letras de este texto y le estoy restando 1. Vale. Y luego eso, el resultado de eso, que será un número, imaginemos que esto fuese la palabra casa, que son 4 letras. Entonces, ese punto size, esto de aquí, valdría 4. Menos 1, 3. O sea que todo esto de aquí valdría 3. Vale. Y entonces, ¿qué pasa si yo pongo S, corchetes, 3, corchete? ¿Eso qué significa? Eso significa, cuando yo pongo unos corchetes detrás, a la derecha del nombre de un string, de un texto, lo que estoy haciendo es seleccionar un carácter del texto. ¿Cuál? El que está en la posición indicada por ese número. Por ejemplo, si yo ahí pongo un 3, S, corchetes, 3 corchetes, significa coger el carácter que está en la posición 3. Por ejemplo, si eso fuese la palabra casa, ¿cuál sería el carácter que está en la posición 3? La última. No, uno dice, no, eso es el 4. No, porque empiezan a numerarse en 0. La primera letra es la 0, la segunda es la posición 1, la tercera es la posición 2 y la cuarta es la posición 3. ¿Vale? Esto es muy común en muchos lenguajes de programación, se numera así, empezando en 0. Con lo cual, si yo cojo la letra que está en la posición 3 de la palabra casa, sería la última. Entonces, ¿qué es lo que me está devolviendo esto entonces? Me está devolviendo una letra. Y una letra que es un carácter. Por tanto, el tipo devuelto es char, que es como se llama a las letras, los caracteres que forman un texto, un string. ¿Vale? Que en concreto, fijaros que como estoy restándole 1 al tamaño de la palabra, pues lo que estoy haciendo es cogiendo la última letra, por eso la función se llama last. ¿Vale? Bien. Siguiente pregunta. Completa lo que falta en la definición de la siguiente función. Aquí faltan dos cosas, ¿no? Tengo el nombre, tengo la lista de argumentos, pero no está completa, porque tengo el tipo del argumento, pero no tengo el nombre del argumento. Y tengo el cuerpo del programa, entre llaves. Entonces me falta el tipo de valor devuelto y el nombre del argumento. ¿El tipo de valor devuelto cuál es? Vamos a ver. Esta función no devuelve ningún valor. ¿Por qué sé que no devuelve ningún valor? Porque no tiene una sentencia return. Entonces cuando no hay una sentencia return, no se devuelve ningún valor. Y cuando no se devuelve ningún valor, ¿de qué tipo es el valor devuelto? Entonces, cuando una función no devuelve ningún valor, el tipo que se pone como valor devuelto es void. Void significa vacío, no hay tipo de valor devuelto porque no se devuelve ningún valor, ¿vale? ¿Y por qué sé que no se devuelve ningún valor? Insisto, porque esa función no tiene una sentencia return, que es la que hay que utilizar para devolver un valor. ¿Vale? ¿Y cuál es el nombre del argumento? ¿Eso cómo lo puedo saber? Pues si me fijo en lo que hace la función, es enviar a la consola una variable S y esa variable aquí no está definida, luego tiene que ser el argumento, no hay otra opción, ¿no? Con lo cual ahí tiene que haber una S. ¿Vale? Ya está. Muy bien, pues ahora vamos también a responder algunas preguntas para ver si esto se ha entendido bien, también sobre funciones. Vamos a responder a unas preguntas. Y voy a dejar, igual que antes, unos minutos para que respondáis a esas preguntas. Ahí las tenéis. Y ahora enseguida las corrijo.
Vale, entonces voy a corregir las preguntas y voy a ir explicando. Primero, ¿de qué tipo es el valor devuelto por esta función? Pues está muy claro, ¿no? Nombre, argumentos entre paréntesis, cuerpo de la función entre llaves y tipo de valor devuelto. Pues claramente no devuelve ningún valor. Esta es la respuesta correcta, no devuelve ningún valor. Cuando la función es de tipo void, eso significa que no se devuelve ningún valor. Segunda pregunta, ¿es correcto el código siguiente? Vamos a analizarlo. Yo aquí tengo una función doble que devuelve un int y su argumento es un int, ¿vale? Y aquí tengo la función main, el programa principal, donde creo una variable y que es de tipo string. Y luego lo que hago es que envío a la consola el resultado que me devuelve la función doble. La función doble me devuelve un resultado, que es un int, y yo eso lo envío a la consola. ¿Esto es correcto? No. ¿Dónde está el error? El error está en esta i. El error está en que yo le estoy pasando a la función doble como argumento para que haga su cálculo una variable, el valor de una variable que es de tipo string. Pero la función doble necesita que le pase un argumento de tipo int, no un string, sino un int. Entonces me va a decir que no sabe qué hacer con un string. Porque de hecho lo que tiene que hacer es multiplicar por 2. ¿Pero qué significa multiplicar por 2 un string? Eso no significa nada. Entonces esto me va a dar un error. Que me va a decir el tipo de argumento que le has pasado a la función doble no se corresponde con el tipo de argumento que la función espera que le pases. Entonces ya no sabe qué hacer con un dato que no es de tipo int. ¿Vale? Con lo cual aquí la respuesta sería que no es correcto. Tercero, ¿qué valor aparecerá en la consola? Vamos a ver. Tenemos otra vez una función doble. En este caso es void. Y le pasa, o sea que no devuelve ningún valor. Fijaros que esta función no devuelve ningún valor. No tiene una sentencia return. Luego no devuelve ningún valor. Por eso es de tipo void el valor devuelto. Pero sí que tiene un argumento que yo le puedo meter a la función, un parámetro. Y entonces lo que hace la función con ese argumento es multiplicarlo por 2 y el resultado de esa multiplicación guardarlo otra vez en el mismo argumento. Vale. Entonces yo ahora en el programa creo una variable i de tipo int con el valor inicial 5. Y luego lo que hago es ejecutar la función doble pasándole como parámetro, como argumento, el valor de i, que es un 5. O sea que yo aquí en esta x voy a meter un 5. Voy a sustituir la x por un 5. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el programa va a multiplicar 2 por 5, eso le va a dar 10, y ese 10 lo va a guardar en x. En x. ¿Por qué lo subrayo? Porque lo va a guardar en x, que es su argumento. Pero la i no la ha modificado. No ha modificado la i. De manera que cuando yo en la tercera sentencia envío la i a la consola, lo que sale es el valor de i, que es 5, no es 10. Porque aunque yo he ejecutado esta función lo que ha cambiado es la variable x, no la variable y. Con lo cual la variable y sigue valiendo 5. Entonces lo que sale es un 5. La respuesta correcta es la primera, un 5. No sale una i, que algunos aquí pondrían i, pero no, porque para que salga la i tengo que ponerla entre comillas. Cuando yo aquí no uso comillas, significa que no quiero que salga el texto que he escrito tal cual, sino que, que ese texto que he escrito es el nombre de una variable y lo que quiero que salga es el valor de esa variable. Vale, y 10 tampoco por lo que he dicho, porque la función no modifica la i, modifica su propia variable x. Bien, pues vale, vamos a repasar un poquito más esto de las funciones y para eso lo que vamos a hacer es realizar un ejercicio de programación ahora mismo durante la clase. ¿Vale? Ese ejercicio va a consistir en hacer una pequeña corrección en un programa y luego lo que tenéis que hacer es copiar el código de ese programa y mandarlo como ejercicio en la tarea, ¿vale? En la tarea que hay en la carpeta de hoy. Bueno, para que lo veáis, vamos a ponerlo aquí. Bueno, esta es la carpeta de hoy, ¿veis? Del curso, viernes 22 de mayo. Entonces en esta tenéis la tarea y aquí es donde tenéis que entregarlo, ¿vale? O sea que luego tendréis que entrar en la tarea y darle a enviar tarea y enviarlo. Para enviar la tarea tenéis dos opciones. Vais a tener que copiar un código. Entonces una opción que tenéis es cargar aquí un archivo, ¿vale? O sea, copiarlo en un archivo y cargar el archivo, eso sería una opción. La otra opción es darle aquí a crear y copiar y pegar aquí el código. También podéis hacer eso, ¿vale? Y luego le dais a enviar y ya está. Bueno, ¿qué código hay que corregir? Pues para eso nos vamos a la carpeta y entonces aquí, bueno, aquí tenéis los enlaces. Entonces estas son las prácticas que vamos a hacer. Vamos a empezar por esta. Vale, aquí aparece un programa, ¿vale? Ahí tenéis el código puesto, pero en realidad lo que me importa es lo que aparece aquí abajo.
Aquí va a aparecer otra vez el mismo programa. Esto que aparece aquí es lo mismo de arriba, ¿vale? Pero la ventaja es que aquí podéis programar directamente. Podéis corregir este programa y dándole a este botón podéis ejecutar el programa. Si queréis ver la pantalla completa podéis darle a este enlace, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer aquí dentro de Schoology. Entonces, aquí tenéis un programa que tiene un error. Tiene un error, ¿vale? ¿Cuál es el error? Vale, el error, vale, la primera vez que escribís va a pasar esto, que lo está guardando, pero enseguida, ahora ya podemos corregir y tal. ¿Cómo sé que tiene un error? Bueno, voy a ejecutarlo. Ahora mirad en la consola lo que pasa. Error. Me encuentra un error. La explicación, como siempre, es muy difícil de entender. Tienes que saber bastante para entender la explicación del error que él te da, ¿vale? Pero sí que me dice dónde está el error. Está en la línea 14. La línea 14. Aquí es donde se ha encontrado con el error. Ha intentado ejecutar esto y no lo ha conseguido. ¿Por qué? Bueno, en realidad ha intentado compilarlo y no lo ha conseguido. ¿Por qué no ha conseguido compilar esto? ¿Qué error ha detectado? Pues ha detectado el siguiente error, ¿vale? Bueno, yo aquí en clase, pues os dejo unos minutos para que vosotros lo intentéis y que digáis qué error, o que corrijáis el programa y que funcione. Entonces, pasados esos minutos, yo ahora os explico el error, ¿vale? Pero si queréis intentarlo, pues pausáis el vídeo, lo intentáis y luego seguís para ver la explicación. Entonces, ¿cuál es el error? El error es el siguiente. Cuando intentamos ejecutar la función saludar, cuando intentamos compilarla, es cuando se produce el error. Entonces, ¿por qué hay un error aquí? Pues porque si veis la función saludar pide un argumento que es de tipo int, pero yo le estoy pasando una variable que es de tipo string. Y entonces pasa lo mismo de antes, que no coincide el tipo. Vale, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Cambiar el tipo aquí de la variable? No, porque la variable que yo quiero pasarle es un string, porque yo quiero que el usuario escriba su nombre y eso es un string, es un texto. Lo que tengo es que cambiar aquí el tipo de la variable, del argumento, porque yo quiero que esta función envíe a la consola la palabra, ¿vale? Entonces esto es lo único que hay que corregir. Vamos a ejecutarlo y ver que funciona. ¿Veis? Ahora ya funciona, ya no hay error. Yo aquí puedo poner un nombre, por ejemplo Pepe, y el programa funciona. Vale. Vamos a hacer la segunda práctica, que tenéis también ahí en la carpeta. La práctica 2. Igual que antes, este es el programa, pero aquí no lo podéis modificar, lo tenéis que modificar aquí abajo. Vamos a esperar a que se cargue. Este es un poquito más complicado, este programa, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo también. Y aquí lo mismo, tenéis tiempo para hacerlo. Ahora en la clase podéis pasar el vídeo, hacerlo, ¿vale? Pero yo ahora ya voy a explicar enseguida cuál es la solución, dónde está el error. Bueno, pero antes voy a mostraros que hay un error y para eso ejecuto el código. Lo ejecuto. Ahora mirad lo que va a pasar aquí abajo. Una vez que se compile, empiezan a salir asteriscos sin parar. ¿Cómo puedo parar esto, por cierto? Yo pincho aquí y digo control C, ¿vale? Ahora pulso control C, ¿veis? Control C y se para. Y si quiero borrar todo esto, le doy aquí y se borra la consola, ¿vale? Porque algo está fallando, porque están saliendo asteriscos todo el rato y no tenía que salir eso. ¿Qué es lo que tenía que salir? Lo que tenía que salir es un rectángulo hecho con asteriscos, ¿vale? Bueno, pues ahora pausad el vídeo, intentáis corregir el problema viendo el código y ahora enseguida explico cuál era el error. Bueno, entonces, ¿cuál era el error? ¿Por qué salen asteriscos sin parar? Bueno, el programa principal es muy sencillo, simplemente se llama a la función cuadro. Y la función cuadro, o sea, se ejecuta la función cuadro pasándole un 5 como ancho y un 3 como alto. Vale. Y ahora la función cuadro, ¿qué hace? Inicializa un contador i que empieza con el valor 0 y luego empieza un bucle while que va a repetir esto muchas veces. ¿Cuántas? Pues hasta que el contador llegue al alto. Alto era 3. Bueno, en realidad entonces lo va a repetir 3 veces, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a ejecutar la función asteriscos, que ahora veremos lo que hace, luego va a enviar un salto de línea y luego incrementa el contador. De manera que la primera vez el contador vale 0. Como alto valía 3, 0 es menor que 3, se ejecuta el código.
se hace lo que haga la función asteriscos, que ahora veremos, luego envía a la consola un salto de línea y luego incrementa el contador, que pasa a valer 1. Ahora el contador vale 1, alto sigue valiendo 3. 1 es menor que 3, con lo cual se vuelve a ejecutar todo. Se vuelve a incrementar el contador, que ahora pasa a valer 2. Se repite el bucle. Se hace la comprobación. ¿2 es menor que alto? Sí, porque alto era 3. 2 es menor que 3. Luego se ejecuta el bucle porque se cumple la condición. Entonces, se ejecuta otra vez esta función, se envía el salto de línea a la consola, se vuelve a incrementar el contador, que valía 2 y ahora vale 3. Volvemos al bucle y volvemos a comprobar la condición. ¿Y es menor que alto? ¿Cuánto vale ahora la i? 3. ¿Cuánto vale alto? 3. Ya no se cumple la condición porque 3 no es menor que 3. 3 es igual a 3. Y por tanto ya no se vuelve a repetir el bucle y la función termina. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace la función asteriscos? Cada vez que se ejecuta esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre al ejecutarse esta función es que yo le estoy pasando a la función este argumento que es ancho. El ancho, recordad que valía 5, porque yo aquí he ejecutado la función cuadro poniendo aquí un 5. Y ese 5 se lo paso a la función asteriscos, que lo pone ahí donde la n. Eso es un 5 ahora, ¿no? Esta función hace una cosa parecida. Primero inicializa un contador, i, que también lo llama i, con 0. Y después empieza un bucle while, que se va a repetir. ¿Cuánto se va a repetir? Se va a repetir mientras el contador sea menor que la n. La n es 5, recordad, porque hemos pasado aquí un 5. Y en cada vez que se ejecuta el bucle, ¿qué es lo que se hace? Se envía a la consola un asterisco. Por eso salían asteriscos. Porque esto se estaba ejecutando. ¿Y por qué salían tantos? Porque ese bucle no terminaba nunca de ejecutarse. ¿Y por qué no terminaba nunca de ejecutarse? Pues porque la i vale 0, la n vale 5, porque hemos dicho que le hemos pasado el 5 aquí y el ancho se lo hemos pasado a asteriscos. O sea, esto vale 5. Con lo cual, la i vale 0, la n vale 5. 0 es menor que 5. Se cumple la condición, se ejecuta el bucle, se vuelve al bucle, se vuelve a comprobar la condición. ¿La i cuánto vale? 0. ¿Y la n? 5. Se vuelve a ejecutar el bucle, se vuelve a comprobar la condición. ¿La i cuánto vale? 0. ¿La n cuánto vale? 5. ¿Se cumple? Sí, 0 es menor que 5. Se vuelve a ejecutar la sentencia. Se vuelve al bucle, se vuelve a comprobar la condición. ¿La i cuánto vale? 0. ¿La n cuánto vale? 5. Y así podemos seguir toda la vida, porque ¿cuál es el problema? El problema es que no estamos actualizando el contador, no estamos incrementando el contador, no estamos llevando la cuenta. Tengo que modificar el contador. Cada vez que ejecuto el bucle, cada vez que mando a la consola un asterisco, tengo que incrementar el contador. ¿Y eso cómo lo hago? Eso lo hago, ahora en cuanto se cargue otra vez el código, podremos modificarlo. Eso lo hago poniendo aquí i más más. Y más más lo que hace es incrementar el valor de i. Entonces ahora sí, cada vez que se ejecute el bucle se incrementa el contador. Entonces este bucle ahora solo se va a ejecutar 5 veces. Porque en cuanto la i llegue a 5 va a dejar de ejecutarse. Y empieza en 0. O sea, se va a ejecutar cuando la i vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3 y cuando vale 4. 5 veces. Y por tanto, ¿cuántos asteriscos van a salir? 5. Cada vez que se ejecute la función asteriscos van a salir 5 asteriscos. Pero como esa función aquí en este bucle la estoy ejecutando 3 veces, porque la altura valía 3, van a salir 3 filas de 5 asteriscos. Vamos a verlo con la corrección que hemos hecho, que lo único que hemos hecho ha sido añadir esta fila. Vamos a ver cómo ahora el programa sí que funciona. Mirad la consola, ¿veis? Han salido 3 filas, 1, 2 y 3 de 5 asteriscos cada una. Bueno, pues este era el error. Bueno, yo sé que esta parte de las funciones es más complicada, por tanto en la siguiente clase empezaré explicando otra vez esto. Haremos algún ejercicio más de estos de funciones, de los que se piden en el examen, como los que hemos corregido antes, para que eso, bueno, pues lo entendáis bien y podáis responder bien en el examen. Y podéis ir viendo las preguntas de todos los cuestionarios que habéis ido haciendo en estas semanas, que los tenéis en Schoology, con las respuestas visibles, con lo cual podéis ahí ver los fallos que habéis cometido y cuáles serían las respuestas correctas. Y si tenéis cualquier duda, me preguntáis por Schoology y nos vemos en la clase de la semana que viene.